Hola, les habla Pancho Pantalla y hoy nos vamos nuevamente de cultura. Cada cierto tiempo nos piden estas entregas especiales, estas entregas particulares que tienen que ver con la cultura en nuestra gran televisión venezolana. Por eso hoy, en Pancho Pantalla, los ciclos culturales. Pancho Pantalla, Pancho Pantalla, Pancho Pantalla. A comienzos de los 50, a mediados de los 60, la televisión venezolana tuvo muchos espacios dedicados a la cultura, entre comillas y propiamente dicha. ¿Por qué? Porque la televisión venezolana no transmitía sino enlatados norteamericanos y algunas producciones venezolanas que, ante la dificultad de ser grabadas, porque no existían los sistemas adecuados de grabación, eran hechos en vivo y se hacían a la manera del teatro. Eran los llamados teleteatros. Pues bien, en la televisión venezolana, los actores que trabajaban en la pantalla eran muchos de ellos venidos del teatro, y lo que hacían era, de alguna manera, reflejar lo que en el teatro realizaban en la pantalla. Lo hacían en vivo y lo hacían en estos espacios especiales como el Teatro Pampero, por ejemplo, patrocinado por esa importante firma venezolana. En estos teleteatros pudimos ver grandes obras venezolanas e internacionales, costumbristas, folclóricas, en fin, una gran cantidad de piezas en la que los actores venezolanos pues trabajaban y lo hacían en vivo y promovían de alguna manera esta parte de la cultura nacional e internacional. Posteriormente, cuando ya se comenzó a grabar, pues vinieron las telenovelas y los espacios de ficción dramática, y entonces estos espacios más culturales quedaron como ciclos especiales en nuestra televisión. En Radio Caracas Televisión le dieron cabida dentro de las telenovelas a muchas de las escritas por Rómulo Gallegos. Doña Bárbara, que fue protagonizada por ejemplo por Marina Baura. Pobre Negro, protagonizado por Miguel Ángel Landa. Canaima, La Trepadora, de su misma sangre, Canta Claro, en fin, todas estas obras de Rómulo Gallegos se hicieron al estilo de las telenovelas. Pero posteriormente en Radio Caracas Televisión, a finales de los 70 y principios de los 80, en la llamada televisión cultural de las telenovelas, hicieron el llamado ciclo de Rómulo Gallegos, en donde llevaron a la pantalla los cuentos cortos de Rómulo Gallegos, es decir, ya no las novelas, sino estos cuentos cortos que fueron, sin lugar a dudas, un emblema de la televisión de los años 80, el ciclo de Rómulo Gallegos. Allí trabajaron las más extraordinarias figuras de Radio Caracas Televisión: Doris Well, Marina Baura, en fin, todas estas primeras damas, los primeros actores, Carlos Márquez, Tomás Enríquez, en fin, todos ellos estuvieron en el ciclo de Rómulo Gallegos. En Venevisión no se quedaban atrás y tenían un espacio llamado Gran Viernes, en donde más allá de la música y el espectáculo folclórico y costumbrista, le daban también cabida a las grandes obras internacionales. Allí, por ejemplo, Mary Soliani protagonizó Las Brujas de Salem, y vimos a Amelia Román y a Martín la Antigua protagonizar, por ejemplo, Un tranvío llamado Deseo, de Tennessee Williams, entre otras pocas obras que por supuesto estuvieron allí. Y de las grandes obras de los autores venezolanos tuvimos muchísimas. También en Venevisión se daban a la tarea de, por ejemplo, hacer a formato de telenovelas grandes obras como Cumbres Borrascosas, de Emily Brontë. En fin, era una etapa en la cual la televisión venezolana compartía esta cultura con todos los programas que en ese momento se hacían. En el Canal 8 no se quedaban atrás tampoco. El profesor Marcos Reyes Andrade, junto con Herman Lester, un abanderado del teatro venezolano, y Norberto Díaz Granados, un gran escritor de la televisión venezolana, se dieron a la tarea de llevar a la pantalla
grandes obras, por ejemplo, del maestro Federico García Lorca, y fue así como vimos Yerma o La Casa de Bernarda Alba en las pantallas de nuestra gran televisión venezolana, específicamente en las pantallas del Canal 8. Todo esto formaba parte de estos ciclos culturales, y además habían ciclos especiales de entrevistas. Acá en el Canal 8 de Venezolana de Televisión tuvimos la oportunidad de ver el ciclo de entrevistas alusivas a la cultura de un periodista de enorme fama internacional como era para la época Joaquín Soler Serrano. Eran sus ciclos de programas titulados A Fondo, en donde, entre otras figuras, él pudo entrevistar a Salvador Dalí. Pues bien, Joaquín Soler Serrano hizo un ciclo con figuras venezolanas, en donde desfilaron por allí los más extraordinarios exponentes de la cultura nacional en esa década de los 70. Pues bien, el Canal 8 también estaba preocupado permanentemente por la difusión de la cultura en la televisión venezolana. Renio Tolina igualmente hizo grandes programas como Mundo de Agua, o como todos estos programas en donde, disfrazados de espectáculo, promovía la cultura. Por ejemplo, aquel gran programa donde se bailaba la música venezolana a los pies de la Torre Eiffel en París, o el Churum Merú, en donde mostraba las bellezas del Salto Ángel venezolano. Todo eso es cultura, todo eso formaba parte de estos ciclos culturales que hoy hemos tenido acá en esta entrega de Pancho Pantalla, porque la cultura en la televisión fue Lo que yo vi en TV.